Muy bien, en este caso tenemos un circuito de filtro pasabajas con resistencia y capacitor. Este vendría a ser el diagrama. En mi caso, la resistencia a utilizar es de 2 kilo ohms y el capacitor de 140 microfaradios. Para este tipo de filtro, aquí tenemos la función de transferencia y aquí abajo tenemos cómo calcular su frecuencia de corte. En el desarrollo se nos pide calcular primeramente la frecuencia de corte, fácil con la fórmula que ya tenemos mencionada de la información. En este caso, son nomás sustituir valores, la resistencia del capacitor. Nos da 3.5714 radianes sobre segundo, que viene a ser lo mismo que 568.41 milihertz. Luego se nos piden sacar los voltajes de salida para el valor de frecuencia de 0.1 frecuencia de corte, que es la frecuencia sea igual que la frecuencia de corte y la frecuencia sea 10 veces más, 10 veces el valor de la frecuencia de corte. Para sacar estos valores simplemente realicé un despeje de la función de transferencia, que aquí está mencionada arriba, voltaje de salida, voltaje de entrada, despeje sencillo y asimismo pues nomás es sustituir los datos. Para el 0.1 de la frecuencia de corte nos da 9.95 voltios, para la frecuencia de corte nos da 7.07 voltios y para 10 veces la frecuencia de corte nos da 0.999 voltios. En este caso no utilicé el ángulo de fase ya que nomás requerimos la magnitud para graficar. De igual forma, una vez obtenidos los valores del voltaje de salida, se realiza una gráfica de respuesta en frecuencia. En este caso yo la grafiqué aquí en Excel. Nomás configuré para que fuera en décadas, así en forma logarítmica. Y pues, aquí se puede ver el comportamiento del pasabajas, que a bajas frecuencias deja pasar casi el mismo valor del voltaje de entrada y de salida y a altas frecuencias pues lo atenúa mucho, casi no lo deja hacer nada. Muy bien, al momento de realizar la simulación de este circuito, yo aquí presenté las tres ejemplos, capturas de lo mismo que está calculado aquí arriba, que son los valores de salida para la frecuencia a utilizar en cuestión. En este caso, esta es para 0.1 el valor de la frecuencia de corte y 10 veces más. Esto lo incluí aquí en esta tabla. Aquí están las frecuencias a utilizar, son las mismas aquí en el generador de onda. Y aquí están los valores calculados teóricamente arriba y estos son los valores simulados que están aquí en el osciloscopio. Esto pues aquí lo podemos ver prácticamente con el valor de 0.1 frecuencia de corte, o sea, muy baja frecuencia. Tenemos que el voltaje es idéntico casi al de entrada, o sea, 9.9 voltios, aquí se muestra. Si nos movemos a la frecuencia de corte, aquí nomás es ajustar un poco el osciloscopio. Y vemos que son los 6.9 voltios que calculamos. Realmente es casi lo mismo, ya que el valor teórico son 7.071 y aquí son 6.9. Es muy pequeña variación, pero pues es prácticamente similar igual. De igual forma, si nos damos un poco más arriba, a los 10 veces más que el voltaje de la frecuencia de corte, tenemos que son 0.979 voltios o 979 milivoltios. Es muy similar a lo calculado de igual forma en lo teórico, que eran 995 milivoltios. Y aquí se puede ver en todas las gráficas que ya acabo de hacer, todo el desfase siendo la frecuencia en este caso. De igual forma, se nos pide realizar el diagrama de Bode de manera práctica en el simulador. Vendría a ser esto lo mismo que sacamos gráficamente aquí arriba, pero de una manera más exacta, podría decirse. Entonces, de igual forma, tenemos el circuito conectado. En este caso se cambió el generador de onda por una fuente y simplemente en vez de hacer un análisis interactivo, se pone un análisis de corriente alterna, perdón, y se mueven un poco los valores para que nos dé el diagrama deseado. Y pues aquí está el diagrama, es muy similar, es realmente lo mismo que explica la gráfica que hice donde se muestra el comportamiento del filtro. Y eso viene a ser todo, vemos que realmente lo teórico con lo práctico
está demostrado, o sea, el comportamiento queda demostrado de la manera en que se porta este filtro y los valores sí vienen a ser casi idénticos. Y eso es todo.